Es más, 10 personas ni siquiera entendieron qué quisiste decir, están respondiendo a una idea preconcebida que ellos tienen del tema y te adjudican cosas que no dijiste. En aquel tiempo, en los inicios de los 70s, vivía una etapa muy difícil, un cambio de gobierno a una dictadura militar, el país estaba muy complicado, que al final usemos el medio que usemos, todo se basa en la palabra. Pues estaba en radio y el primer partido, pues el micrófono me pesaba porque era el nervio y qué voy a decir, y ahí lo vas medio controlando. Nuevamente amigos, bienvenidos a este canal de YouTube, ya listos y dispuestos para platicar con una personalidad más de los medios de comunicación. A 100 años de la llegada de la radio a México, le ofrecemos a usted 100 personalidades, conversaciones, entrevistas, reflexiones, diálogo, con 100 personalidades de la radio en México y de los medios de comunicación. Y en esta ocasión nos vamos hasta la Industrial Monterrey, por allá el 9 de octubre de 1921, fíjese nomás, 9 de octubre de 1921, don Constantino de Tárnava lanzó la primera señal de radio allá en el norte. Aquí en Ciudad de México, 19 días antes, ya lo habían hecho unos hermanos que luego les platicaremos. Pero en esta ocasión viajamos con la nueva tecnología hasta el norte del país para platicar con una persona 100% dedicada al deporte, al periodismo, desde muy joven en todos los medios de comunicación. Empezó a trabajar en la prensa, luego estuvo en la televisión, la radio. Seguramente usted lo ha escuchado en las transmisiones de fútbol, sobre todo de los equipos del país, del norte, de Tigres y Monterrey, tan polémicos y tan... Qué buenos partidos se arman por allá, de verdad estuve en uno y me la pasé muy bien. ¿De quién hablamos? De Toño Nelly, que ya está en la línea. Toño, gracias por tomarnos este enlace. Encantado, Cuauhtémoc, muy agradecido por la distinción que me haces de considerarme dentro de estas 100 entrevistas que vas a realizar con motivo de este festejo tan importante de la radio. Sí, un festejo muy importante que no puede dejar de quedarse en el olvido, pues son 100 años nada fácil, ¿eh? Y nos tocó a nosotros ese momento tan importante. La primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, Toño, es una pregunta muy sencilla. A ver, vámonos a la infancia o a tu primer recuerdo que tengas sobre la radio, sobre todo allá en Monterrey, tú que eres originario de allá. Mira, te lo voy a platicar bien rapidito. Mi primer recuerdo de la radio es la radionovela El Ojo de Vidrio, Porfirio Cadena, en la XT de Monterrey, donde además muchos años después tuve el honor de entrar a esa cabina y de realizar algunos programas ahí, pero sí recuerdo esa radionovela y obviamente un poquito después o casi simultáneamente pues las transmisiones de partidos de fútbol que tanto me han apasionado siempre, ¿no? Pero como manera muy particular esa magia de la radio a través de las novelas habladas que nos transportaban maravillosamente con la imaginación a crear nosotros la imagen, la fotografía de lo que estábamos escuchando. Y de ahí empezó a surgir, Toño, esta idea de entrar a los medios en el deporte o entrar a los medios, o cómo se dio. Sí, fíjate que yo desde muy pequeño tuve ese gusto. ¿Por qué? No lo sé exactamente, porque no hay alguna referencia en mi familia o algo que diga, pues seguía yo a mi papá o a un tío. No, realmente nadie de mi familia se había dedicado a esto. Yo soy uruguayo de nacimiento y mis papás también, y vivimos en Monterrey desde 1973. Ya son muchísimos años. Yo llegué a los 6 años de edad. Y lo que sí recuerdo y por ahí tengo en mis redes sociales es que yo traía una grabadora de aquellas enormes que había en aquellos tiempos con los cassettes que ya las nuevas generaciones no conocen. Y yo grababa mis propios partidos de fútbol imaginarios, ponía dos alineaciones y yo inventaba las jugadas. Las alineaciones eran reales, pero el partido no. Entonces, de alguna manera estaba haciendo radio. O sea, de alguna forma yo estaba haciendo radio en ese tiempo. Qué interesante lo que nos platicas, Toño. Y en esa transición de venir de Sudamérica y venir a México, ¿tú qué recuerdas? O sea, ¿sí tienes mucha información presente de ese cambio? Bueno, tengo recuerdos vagos, más ha sido lo que he ido reconstruyendo después a través de mis padres y de mi familia. Lo que sí, digo, tengo como referencia es que el país en aquel tiempo, en los inicios de los 70s, vivía
una etapa muy difícil, un cambio de gobierno a una dictadura militar, el país estaba muy complicado. Entonces, a través de un tío mío, Carlos, que ya vivía aquí en Monterrey, pues invitó a mi papá a conocer y a evaluar la posibilidad de venir a vivir a Monterrey. Mi papá vino, no tardó más que en regresar y vender todo y dijo, nos vamos a Monterrey. Muchos años después yo le preguntaba, papá, ¿cómo tomaste esa decisión? Yo hoy simplemente cambiarme de ciudad en el mismo país lo pensaría mucho porque va uno echando raíces, ¿no? Ya imagínate irte a otro país, a otra cultura totalmente diferente. Y me decía, pues es que yo vivía bien o vivíamos bien como familia, pero el futuro para ti no era muy promisorio. Entonces, pues tengo un agradecimiento eterno a mi padre que lamentablemente ya falleció, porque de no haber sido por esa valiente decisión que él tomó, seguramente yo no estaría haciendo lo que hago, no estaría en los medios, es altamente probable que estuviera haciendo cualquier otra cosa menos esto. Y hoy es mi vida, es mi pasión, o sea, hoy el narrar, el conducir, el hacer cualquier cosa, porque a mí me dicen, ¿te apasiona el fútbol? Sí, pero me apasiona más la comunicación, o sea, si yo tuviera que hacer un programa de otro tema, lo haría con la misma pasión, porque no llegué a los medios porque me gusta mucho el fútbol y quiero hablar de fútbol, no, llegué a los medios porque me apasiona la comunicación y dentro de la comunicación me apasiona la crónica deportiva, pero en ese orden. Llegaste por primera vez al periódico El Norte, un periódico muy emblemático ahí en Monterrey. ¿Cómo fue tu llegada a ese diario? ¿Estabas estudiando en la transición? ¿Cómo fue, Tony? Sí, exactamente. Mira, yo estaba cursando mi primer semestre en la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey y un día se da la oportunidad de interactuar con quien en ese momento era el director editorial del periódico El Norte, todo un referente periodístico, lo sigue siendo Grupo Reforma, pero en aquel tiempo El Norte en la ciudad pues era la punta de lanza de la libertad periodística. Entonces yo me acerqué con él y yo sabía que en la carrera pues me iban a enseñar muchas cosas que hoy atesoro, valoro y pongo en práctica, pero no propiamente ni a ser periodista, ni a ser conductor, ni a ser narrador. A mí me apasionaba estar ahí frente al micrófono, estar en la escena, ¿no? Entonces dije, tengo que ir sentando las bases de un trabajo periodístico que me permita desarrollarme y siempre tuve claro que la prensa escrita era un muy buen primer paso. Creo que aprender a poner en blanco y negro lo que piensas es una manera fundamental para estructurar bien tus pensamientos y luego poder hacer uso de la palabra hablada también de una manera coherente, de una manera fluida. Entonces pedí una oportunidad, afortunadamente la recibí con muchos sacrificios en tiempos, en horarios, en desveladas, en evitar salidas con los amigos porque pues había que ir a trabajar y ese tipo de cosas, de lo cual no me arrepiento. Y sí empecé como reportero de prensa escrita, luego pasé a televisión y radio de manera simultánea ya con pues empresas que daban la opción de las dos alternativas y ahí estoy ya, tengo 36 años de carrera desde que empecé a trabajar en el periódico. Lo has dicho muy bien, Toño. Esta base periodística de la prensa escrita es fundamental y se muestra en todo tu trabajo que todos los días realizas y sobre todo en las crónicas de fútbol que no nos perdemos. ¿Cómo fue la llegada a la radio, este medio tan mágico que a pretexto de esos 100 años estamos tú y yo conversando alegremente y amablemente? Sí, mira, cuando estuve en la carrera tuve oportunidad de participar de manera esporádica en un programa que varios compañeros de la carrera realizaban. Era un programa pues, relacionado con la familia, con otro tipo de temas que no tenían nada que ver con el deporte. Ahí empecé a tener algunas colaboraciones, con reflexiones, con algunos pensamientos, alguna lectura de textos y empecé a desarrollarme. Pero realmente cuando ya dejo el periódico, ingreso a la televisión y a la radio de manera simultánea, pues empiezo realizando programas deportivos y primero haciendo cancha en partidos de fútbol y luego narrando partidos de fútbol. O sea, seguí todo el proceso desde el primer escalón hasta todos los que todavía me falten, ¿no? Entonces, fue así como empecé, ya ahí sí enfocado directamente en deportes, porque cuando entro al periódico me dicen, bueno, ¿y de qué tema sabes o qué te gusta para saber a qué sección pues te vamos a encomendar? Entonces les digo, no, pues de deportes. Y ahí fue donde empecé a desarrollar pues la pasión por la comunicación con la facilidad del dominio que tenía del tema deportivo, porque obviamente me gustaba mucho. Tienes la fortuna, como bien lo dijiste, de haber llegado tanto a televisión como a radio al mismo tiempo. Y ya que empezaste a narrar partidos de fútbol, ¿qué
¿se te dificultaba el estar en televisión y hacerlo en radio? ¿O qué le pedías prestado a uno y otro medio, Toño? Fíjate, cuando yo narro y hago transmisiones de partidos por muchos años en radio y estaba en tele, pero no en partidos, estaba en tele haciendo programas. Y refiriéndome específicamente a la crónica deportiva, es muy diferente, es muy diferente. Yo soy un amante de la radio y hoy pues la radio se entrega de muchas maneras, o sea, hoy pues un podcast es una manera de hacer radio adaptado a las nuevas tecnologías, pero sigue siendo el poder de tu voz. Yo siempre digo que narrar un partido de fútbol o cualquier cosa que narres o describas en radio es el privilegio de hacer o de ser los ojos y los oídos de la gente, o sea, de esa persona que te está escuchando, pero que no está viendo absolutamente nada de lo que tú estás diciendo. Son tus palabras las que hacen que la persona se forme una idea, se vaya detallando. Yo siempre le pongo a los muchachos de comunicación cuando tengo oportunidad de platicar, no es lo mismo que yo diga, agarra la pelota, centra, remate, gol, a que yo diga, agarra la pelota, la toma por la banda de la izquierda, le imprime velocidad, gira, levanta la mirada, el delantero lo espera, viene el centro, salta, gira la cabeza, remata, clava la pelota. Es el mismo gol, pero la descripción, mientras más rica sea, más precisa es la imagen que la gente se forma de eso. Entonces, la radio es maravillosa. Cuando estás en radio narrando y luego narras tele, es un reto muy importante, porque en la tele tú como voz acompañas a la imagen. La gente ya ve que va por la izquierda, ya ve que levantó la mirada, o sea, ya ve muchas cosas. Entonces, la crónica en medios audiovisuales te exige otro tipo de cualidades a desarrollar, y creo que en radio la emotividad y la capacidad de descripción pues son las herramientas fundamentales para hacer una buena radio. Totalmente de acuerdo contigo. Ha sido una muy buena clase en 3 minutos, 2 minutos, de lo que se tiene que hacer cuando se narra un partido o cualquier otra circunstancia en la radio. Lo has Así es. dado muy, muy bien, Toño, créemelo. Has estado en muchos eventos deportivos de verdad de buen tamaño, o sea, mundiales. En todos estos eventos, ¿cuál es el que más te ha gustado o cómo has hecho esta narración, estos momentos todavía más atractivos para la gente que te escucha en la radio? Sí, fíjate, yo he vivido 4 mundiales de fútbol. El primero lo viví como reportero, o sea, no fui a narrar, pero yo siempre le digo también a los muchachos de comunicación o a quienes tienen la inquietud, les digo, no te pongas solo a narrar un partido de fútbol, salte a la calle y ponte a narrar lo que estás viendo, porque narrar un partido de fútbol es una improvisación de 45 o de 90 minutos, porque no sabes qué va a pasar, o sea, no te dan un guión, no tienes idea de qué jugadas vas a narrar. Y salirte a la calle y tratar de describir al señor que va pasando, al carro que frena, al perro que está ahí, o sea, todo eso es un ejercicio de improvisación. Entonces, ese mundial yo lo disfruté mucho porque lo hacía para tele, lo hacía para radio. No había en ese tiempo las redes sociales, no había absolutamente nada en 1994 en el Mundial de Estados Unidos. Entonces tuve la fortuna de generar mucho material y era una manera de narrar la fiesta del Mundial, pero no los partidos, sino todo lo que sucedía alrededor. Ya después, en Alemania 2006 y los otros 2 mundiales adicionales que me tocan, que son el de Brasil y el de Rusia, pues ahí sí me toca la fortuna de ir a narrar los partidos para televisión en este caso específicamente, y pues el nerviosismo, uno dice, a ver, yo recuerdo, yo hacía radio en cancha y pues ahí estaba el radio y el primer partido, pues el micrófono me pesaba porque era el nervio y qué voy a decir, y ahí lo vas medio controlando, nunca se quita, pero lo vas controlando. Después un día me dicen, ahora vas a hacer cancha, pero en tele. Oye, el micrófono me volvió a pesar enormidades porque pues, la responsabilidad se siente mayor, es otro reto en tu carrera. Entonces, narrar un mundial, cuando llegué ahí había narrado 500, 600, no sé, 800 partidos de fútbol en mi vida para tele, para radio, y tuve el nervio de la primera vez o peor, porque sabes la trascendencia del escenario en el que estás y del evento que estás transmitiendo. Entonces, creo que ese evolucionar es como un volver a empezar, y a medida que subes un escalón, en algún aspecto retrocedes, entre comillas, porque vuelve la adrenalina y vuelve el nervio de la primera vez de estar haciendo algo. Qué interesante lo que nos platicas. Ese nervio nunca se tiene que terminar, No. hay que saberlo controlar, porque el día que no entres con nervios a un evento de este tipo en los medios de comunicación es que no te interesa. O sea, yo es lo que yo creo, ¿no?
Y Le ahora, faltamos el respeto a lo que hacemos el día que el estar ahí ante un micrófono no nos genere ningún sentimiento ni ninguna adrenalina. Siento que pues ya no estamos vibrando. sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ahora, ¿cómo ha cambiado, si es que ha cambiado o sigue igual, de aquellas primeras transmisiones que hacías de radio a las que haces actualmente? ¿Ha cambiado el vocabulario, el lenguaje, el ritmo? Tú que has estado ahí, de que lo has vivido y que el cotidiano también es una gran escuela, Toño. Totalmente de acuerdo, sí ha cambiado mucho porque ha cambiado mucho la sociedad, ha cambiado mucho la manera de comunicarnos los seres humanos. Yo empecé en la época en donde el examen de locutor lo tenías que ir a presentar a México, un primer día de un examen de conocimientos generales, que muchos lo reprobaban y tenían que esperar una nueva oportunidad, y un segundo día de un examen de cabina, que hoy los locutores no tienen idea porque hoy tu empresa pide un permiso y te lo mandan y ya, o sea, te llega una carta y ya no. Yo fui con mi papá al examen de locutor y el nervio de geografía, historia, civismo el primer día, y luego el segundo día te daban un guión con espacios en blanco. El secretario de Economía raya, pum, pum, o con datos erróneos para que tú sobre la marcha de la lectura de una noticia la corrigieras o pronunciaras algunas palabras en idiomas extranjeros. A mí me tocó ese nervio en donde era la época todavía de los locutores, de la voz engolada y el que daba la hora y el que presentaba la canción. O sea, era aquella época todavía, aunque ya fue finales de los 80, pero fue una época todavía de cierto romanticismo en la radio. Hoy, pues ya tenemos algunos que decir güey y cosas así porque pues así se habla hoy. O sea, para los que venimos de aquella escuela, pues nos sentimos como que una falta de respeto al micrófono, una falta de respeto a la audiencia, pero las audiencias se han relajado mucho. O sea, hoy no conectas con la audiencia si mantienes esa formalidad exacerbada que en otro tiempo era requerida. Hoy creo que pues ya no lo es tanto. O sea, las nuevas generaciones necesitas conectar con ellos con agilidad, con un lenguaje más casual, con temas mucho más casuales también. O sea, sí ha evolucionado muchísimo, y los que pretendemos mantenernos vigentes en esto sin dejar nuestra esencia, porque al final respondemos a una esencia y a una edad, pues tenemos que tratar de entender y de encontrar cuáles son los nuevos códigos de comunicación con las audiencias, porque si no nos vamos quedando fuera. Sí, muy cierto lo que acabas de decir. Hay que irse ubicando y hay que tratar de ubicarse en el contexto, sobre todo, que nos tocó vivir en estos tiempos. Ahora, ¿crees que hay más diversidad de espacios para la crónica deportiva, en el caso tuyo, la especialidad en la crónica deportiva? O sea, hay más estaciones que transmitan juegos o hay más canales que antes? Sí, absolutamente. Yo cuando empecé, por ejemplo, en Monterrey, había una estación que pasaba los partidos de fútbol, una, y se acabó. Y durante años era la única estación. Y en Monterrey, por muchísimo tiempo, aunque había transmisiones de televisión, no se abrían en la ciudad de Monterrey. No había manera. Hoy hay muchas plataformas y tecnologías y demás, pero antes no. Y la única forma en que tú estuvieses al pendiente en vivo de un partido de fútbol era a través de la transmisión de radio, y era la transmisión, no había otra. Hoy en Monterrey hay 8, 10, 12 estaciones de radio hablando de AM, FM, porque hay otras muchas modalidades ya nuevas como lo platicamos, pero hablando de AM, FM, hay 8, 10 o 12 estaciones de radio dedicadas todo el día a hablar de fútbol, y muchas compartiendo transmisiones. Hoy ya los derechos no en todos los casos son exclusivos de un grupo o de una estación, ya se comparten entre varias estaciones que hace cada una su crónica y el público decide en dónde quiere escuchar el partido. Entonces, sí hay una diversidad, hay una gran amplitud de maneras de hacerlo para diferentes gustos y también de oportunidades de trabajo para más personas. Y a eso le abonamos, Toño, que las nuevas tecnologías. ¿Cómo te adaptaste tú a estas nuevas tecnologías pues, en los medios en los que estás? Porque definitivamente no existía, ¿no? No había lo que ahora existe en materia de redes sociales, todo esto. ¿Cómo las llevas? ¿Las llevas bien o te cuesta trabajo? Fíjate que las llevo muy bien, y te voy a decir por qué. Siempre yo tuve desde toda mi vida el gusto por los aparatos, por los que ahora le llaman los gadgets,
Yo siempre le digo a mi esposa, a mí no me regales ropa, no, a mí regálame el nuevo celular o regálame un aparato que haga algo nuevo. O sea, sí, siempre voy enfocado a eso, y si tengo el celular, tengo el audífono y el con cable y el sin cable y todo. Yo recuerdo que cuando empezó la telefonía celular, yo con un celular personal, cuando las llamadas por celular eran costosísimas, hice la primera transmisión aquí en la ciudad de Monterrey a través de un celular desde la cancha del Estadio Azteca, no de un partido completo, sino un reporte en el medio tiempo de un partido para la estación local, y me marcaron a mi celular, y olvídate, era la gran odisea, la gran hazaña que alguien por celular estuviera al aire, en radio, en vivo. O sea, era maravilloso, porque no requerías de más que estar tú ahí parado, cosa que hoy hacemos todos los días desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, siempre he tenido ese gusto, esa inquietud por explorar las nuevas tecnologías. Entonces, digamos que estoy en mi momento de oro, porque hoy, si algo le agradezco a la vida, es que me ha permitido estar en esta época en donde lo que sobran son recursos tecnológicos para podernos comunicar mejor. Ya nos has platicado de cómo llegaste a los medios, de lo que has hecho, de esta cuestión de los deportes, pero ahora tú que estás en este medio deportivo, ¿no es difícil luego, no sé, lanzar una opinión en un medio donde la gente es muy pasional, donde todo el mundo se siente director técnico, donde todo el mundo se siente el delantero, donde todo el mundo es el presidente del equipo? Que eso no es difícil para un comunicador llevarla con un comunicador. Es muy difícil. Mira, es muy difícil. La versión anterior era hacer un programa de radio y abrir llamadas al público, porque abrían las llamadas y la gente opinaba, ¿no? Entonces, ahí las primeras polémicas entre el conductor y los aficionados eran ahí, en el programa de radio, con los teléfonos abiertos. Después vienen las redes sociales. Hoy es impresionante, porque tú publicas un tweet y debajo del mismo tweet te das cuenta que 10 personas entendieron cosas totalmente diferentes. Es más, 10 personas ni siquiera entendieron qué quisiste decir, están respondiendo a una idea preconcebida que ellos tienen del tema, y te adjudican cosas que no dijiste. Entonces, sí es muy difícil, incluso medio temerario. O sea, de repente pones un tweet y dices, híjole, o sea, las cosas que voy a tener que aguantar, las cosas que voy a tener que leer, pero me parece que tenemos que tener la madurez, la apertura mental necesaria para poder entender que habrá diversidad de opiniones, algunas fundadas, otras sin fundamento. De repente hasta un insulto nos vamos a llevar, y pues es el reflejo de los tiempos modernos. No digo que sea bueno, pero pues ahí está. Entonces, si queremos estar en el ojo público, pues tenemos que ser tolerantes y no dejar que nos influya o nos afecte de una manera personal. O sea, tomarlo simplemente como un efecto colateral de nuestro trabajo. Yo mantengo siempre una postura muy respetuosa. Yo planteo mi punto de vista, no pretendo ni imponerlo ni asegurar que porque yo pienso eso yo tenga la razón. Simplemente lo argumento, lo sustento, pero entiendo que puede haber otros puntos de vista del mismo tema y lo respeto, y ahí se acaba. El problema es cuando alguien no quiere aceptar que haya otros puntos de vista. O sea, cuando dices o estás de acuerdo conmigo o estás mal, pues ahí ya la discusión y la polémica, que puede ser muy enriquecedora, se acaba. A lo largo de esta carrera, que lo has dicho ya, son ya muchos años, ¿has intentado tomarle prestado, no copiarlo porque no sé qué tanto, pero tomarle prestado alguna forma de decir las cosas a un cronista deportivo de la vieja guardia, o tú vas armando tu propio estilo? O sea, ¿cómo llegaste ya a determinar y a formarte como un cronista deportivo? Fíjate, yo creo que todos cuando empezamos primero imitando, muy seguramente imitando a alguien que admiramos. Y el gran reto en esta carrera, como en muchas otras, es cómo me voy desprendiendo de la imitación, y sí tomando lo que me gusta, pero al final adecuándolo a un estilo propio, porque si no voy a hacer una copia de alguien o una copia de varios, y creo que eso pues no es dejar tu propia huella. Pero sí, al inicio, por ejemplo, cuando yo empecé a escuchar transmisiones de fútbol, pues estaba el legendario Ángel Fernández en las narraciones de fútbol. Aquí en Monterrey, Roberto Hernández Jr.,
en los comentarios, don Fernando Marcos. Luego empiezan a cambiar las generaciones y viene Enrique Bermúdez y, en fin, viene mucha más gente que Roberto Guerrero Ayala en Guadalajara. O sea, viene mucha gente que te va dejando una huella. Cuando ya uno asume el micrófono, tiene que buscar eso. Siempre acumulamos un poquito de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos escuchado, pero al final la manera de envolverlo y de darle el regalo a la gente ya tiene que ser con un estilo propio que haga que la gente te recuerde a ti y no al que narraba como fulano de tal o al que narraba como aquel, porque si no, pues no trasciendes tú, no trasciende la figura a la que estás imitando. Entonces, sí es difícil y sobre todo al principio, pero no es un proceso como que dices, hoy y ya mañana ya soy yo, no. Es un proceso que vas creciendo, vas madurando. Yo hoy veo programas que hacía hace 30 años y digo, híjole, me veía igual que fulano, me veía igual que Mengano, o sea, porque pues era lo que inconscientemente traía yo en la mente. Hoy no sé si lo haga mejor o lo haga peor, pero ya me oigo muy distinto a aquel que empezó hace 30 años. Y actualmente, además de la crónica que haces de deportes, ¿qué estás haciendo en radio? Platica de la gente, Toño. Mira, yo hoy estoy en un programa de telediario que se llama Pasión Futbolera, que hacemos desde hace 21 años, que también se transmite en radio. Casualmente tenemos un convenio y se transmite en radio. Y en radio tengo 10 años trabajando en MBS Radio aquí en Monterrey, en un concepto muy interesante, porque pues lo usual es estar en una estación hablada totalmente deportiva y tener un programa, es la lógica, ¿no?, del comentarista deportivo. A mí me invitó MBS hace mucho tiempo, hace más de 10 años, y me dice, ¿sabes qué? Tenemos estaciones todas con perfil musical, pero en una que es una estación de perfil grupero, queremos incluir el tema del deporte como parte del contenido, específicamente el fútbol. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo espacios deportivos en los noticieros, tengo un programa así hablado de 1 hora los fines de semana, por algún tiempo lo hemos tenido diario, y tengo diferentes participaciones. Me dicen, a ver, así como tenemos 1 hora donde el locutor cuenta chistes y otra hora donde el locutor lee poemas y otra hora donde el locutor recibe llamadas de la gente, pues queremos tener 1 hora donde el tema entre canción y canción sea el fútbol. Entonces me ha gustado el concepto, además de que la verdad estoy muy a gusto en la empresa, me ha gustado el concepto porque rompemos un poquito el desgaste de todos los días, de esa polémica y que la gente y que se enoja, y la suavizamos con la música y le damos un ángulo un poco más amable a un tema del fútbol que, como la religión y como la política, es muy pasional y difícilmente nos ponemos de acuerdo, peor en una ciudad tan polarizada en términos de gusto como es esta, donde o eres tigre o eres rayado y no hay más que hazte para un ladito de la raya. Pero qué ambientazo se arma cuando son los clásicos ahí en Monterrey. Sí. Te digo que tuve la fortuna de estar por allá en uno, y qué bárbaro, qué ambientazo se da en esos clásicos. No voy a decir de otros clásicos, pero ese me encantó. Hay varios muy buenos. Y aquí, mira, a mí me tocó empezar en la época de vacas flacas en el fútbol, donde los equipos no aspiraban a ser campeones, no aspiraban a nada. Es más, el gran logro de aquellos torneos era ganarle al otro equipo de la ciudad. O sea, le ganabas Tigres a Rayados o Rayados a Tigres y la gente ya estaba satisfecha porque ya sabía que a los equipos no les alcanzaba para mucho. De los últimos 20 años nos ha tocado empezar a cosechar, ahora sí, narrar finales, narrar clásico en finales de liga, clásico en final de torneos internacionales. Entonces ya el fútbol nos ha empezado a dar mucho, porque eran al inicio épocas muy tristes de que no fueran a descender y que no traían jugadores y que no tenían dinero. Fueron épocas muy complicadas, porque también para uno la crónica deportiva se hace más difícil cuando están las vacas flacas, porque se hace aburrido. O sea, es como ir a ver una mala película, pues no te diviertes nada, ¿no? Entonces la gente hasta se enoja, porque como el fútbol juega un papel social tan importante, si eso que es un desahogo para mí se convierte en una preocupación más porque no aspiramos a ganar nada, pues ya entonces ya no nos divertimos. Y sí, el fútbol, creo que en 20 años para acá, las empresas que lo han manejado en Monterrey han sabido darle el toque para que sea una verdadera fiesta para todos. Sí, así es, tarda muchos años. ¿Con qué te quedas de esta charla, Toño? Cuauhtémoc, me quedo primero con el gusto de saludarte, con el gusto de celebrar a la radio, de celebrar estos 100 años, esto que pues nos viene a recordar que al final, usemos el medio que usemos, todo se basa en la palabra. Escrita, hablada, con la cara, sin la cara, la palabra es la que lleva la voz cantante, y la radio es esa semilla. O sea, para quienes hemos hecho radio desde hace tanto tiempo,
creo que le tenemos un cariño muy especial. No lo digo por esta entrevista, no lo digo por esta ocasión, como comunicador de 36 años, créeme que sentarme en una cabina de radio, en aquellos tiempos subías la llavecita para abrir tu micrófono y empezabas a hablar, ese clic y empezar a hablar, es una sensación maravillosa. Ya no se diga en un estadio lleno de gente narrando un partido de fútbol. Entonces me quedo con el gusto de celebrar que la palabra, esa palabra que a través de la radio se trasciende, se magnifica, hace eco en la mente de muchas personas, me quedo con esa semilla que la radio sembró y que hoy me permite poder usar la palabra de una mejor manera, independientemente de cuál sea hoy la manifestación de la palabra, pero sigo haciendo podcast, sigo haciendo muchas cosas, no todo es tele, no todo es video, la gente también quiere usar su imaginación para, partiendo de la palabra, imaginarse cosas. Entonces, hay quienes dicen, no, pues que los medios ya van de salida y que la radio va a morir. No, o sea, no entienden exactamente de qué se trata esto. Cambiarán los aparatos que usamos, pero la radio, la esencia de lo que es la radio, esa va a vivir eternamente. Eso espero yo. Sí, yo también pienso lo mismo, va a vivir eternamente porque esa esencia se la ha prestado a muchos otros medios y mira qué bien han funcionado. Toño, ya formas parte de estas 100 personalidades de la radio en México, te lo apreciamos mucho. Tenías que estar cuando platiqué con nuestro amigo Gregorio, le dije, oye, dime quién es. Y de repente, pues claro, pues lo escucho yo ahí en la televisión, seguro, por supuesto, tiene que estar entre las 100 personalidades de la radio en México, te lo apreciamos mucho, esta es tu casa y gracias por la entrevista, Toño. Cuauhtémoc, muy agradecido nuevamente, como te lo dije al inicio, de verdad, es un honor que en este selecto grupo de 100 personas me hayas considerado y espero ser siempre un digno representante de lo que significa la radio en nuestro país.